Oye país, buenas noches, oye país. Yo soy Rudy González, gracias por su compañía. Una nota triste de la familia, de nuestro equipo de trabajo, de buenas familias. El fallecimiento en esta fecha de don Tomás Quesada. Don Tomás Quesada, el padre de mi esposa, doña Ingrid. Su madre falleció hace apenas 2 años. El tiempo pasa. Y hoy sufrimos esta partida. Nunca estamos preparados para ver partir a nuestros seres queridos. Nunca. Un hombre bueno, trabajador, alegre, con un gran ánimo, que logró formar familia, crecer junto con su esposa, doña Luz María, quien partió también, con hijos, Fernando, Tomás, Mari, Aida, doña Ingrid, mi esposa, nietos, bisnietos, siempre con esa devoción al Padre y él, esa devoción a los hijos, a la familia. Un hombre de familia, un hombre del país, un hombre bueno. Ley de vida, uno dice, ese es el camino que todos llevamos, pero nunca estamos preparados, aún sabiendo que por los años, don Tomás tenía 94 años, uno va estando más cerca de dejar este mundo, pero nunca estamos preparados ni estamos acostumbrados a sentirlo en lo hondo de nuestro corazón y en el seno de nuestras familias. Paz a los restos de don Tomás Quesada. Dios, estoy seguro, lo llama a su lado. Permítame la pausa. La Superintendencia de Pensiones propone reducir de 25 a 15 años el periodo de cotización para que las personas puedan acceder a una pensión vitalicia. Además, sugiere que este beneficio se actualice periódicamente de acuerdo con la inflación. Según este organismo, con la medida se lograría ampliar la cobertura y ofrecer seguridad a más dominicanos que, debido a la naturaleza del mercado laboral, quedan fuera del sistema previsional. Los usuarios dominicanos de plataformas digitales como Netflix, Airbnb, Facebook y otros servicios tecnológicos internacionales podrían enfrentar en los próximos meses un aumento en los costos de sus suscripciones y operaciones, luego de que la Dirección General de Impuestos Internos confirmara que trabaja en una propuesta para aplicar el cobro de impuestos sobre transferencias de bienes industrializados y servicios ITEVIS a estas empresas. El director general de la DGII, Pedro Urrutia, informó que en un plazo aproximado de 60 días estaría lista la iniciativa que busca establecer mecanismos formales para gravar con un 18% de ITEVIS los servicios digitales consumidos en territorio dominicano.
La Cámara de Cuentas informa que a partir del 1 de junio de 2026, todos los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, así como las juntas de los distritos municipales, deberán utilizar el Sistema de Información de Control Externo de Entidades Públicas, SICEP, como único medio oficial para la presentación de sus rendiciones de cuentas, presupuestos y ejecuciones presupuestarias. Esta medida es parte del proceso de transformación digital y modernización institucional que lidera la entidad con el objetivo de optimizar los procesos administrativos, garantizar la transparencia y cumplir estrictamente con lo establecido en el artículo 134 del reglamento de aplicación de la ley número 18-24 que ordena que las obligaciones de rendición de cuentas se realicen a través de canales digitales oficiales. Rusia y China emitieron hoy una declaración conjunta en la que condenan las políticas hegemónicas que obstaculizan la construcción de un mundo multipolar. Ambas partes reiteran su firme oposición al hegemonismo, al unilateralismo y al retorno a un mundo donde solo rige la ley del más fuerte. En este contexto, respaldan el rol central de las Naciones Unidas en la política internacional, en un contexto de creciente rivalidad geopolítica, conflictos locales e inestabilidad global. Los demócratas del Senado de Estados Unidos lograron por primera vez avanzar un proyecto que les permite debatir una medida que obliga al presidente Donald Trump a poner fin a la guerra en Irán o a obtener la autorización del Congreso para continuarla, después de que un grupo de republicanos se unieran para impulsar una resolución que habría sido bloqueada por meses. La votación fue de 50 a 47 a favor. De la resolución que adelantaron los líderes demócratas permitirá que en la siguiente semana se discuta si Trump debe dar fin a su campaña militar y se limiten sus poderes bélicos sobre Irán. La Organización Mundial de la Salud afirmó que el riesgo de propagación del virus del ébola en República Democrática del Congo y Uganda es alto a nivel nacional y regional, pero bajo a nivel mundial. La evaluación del riesgo se dio a conocer mientras la líder del equipo de la Organización Mundial de la Salud en República Democrática del Congo señalara que el brote, que ha provocado más de 130 muertes sospechosas, podría durar al menos otros 2 meses, a medida que se intensifican los esfuerzos de ayuda para frenar la propagación. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Los jueces continúan en su decisión de paralizar la judicatura. Hay que entenderlo, es lógico, es claro. No llegaron a acuerdos con el Consejo del Poder Judicial que se reunió este martes para tratar de ver las cosas. No es posible. Los jueces están reclamando una serie de reivindicaciones que indican han sido denunciadas, solicitadas, demandadas desde hace mucho tiempo y no han recibido la respuesta adecuada. Claro,
Esto tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el entorno de la judicatura para estos días, con la convocatoria del Poder Judicial y determinar la evaluación de 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia, si continúan, si son relevados de la posición, cuál va a ser su situación. Y ahí los jueces enfilan con este movimiento de presión sobre los eventuales resultados de esta decisión. Pero la justicia es un servicio público de primer orden, porque es donde se dirimen los conflictos de la sociedad. Y dado esa situación, una paralización, por ejemplo, para citar el caso, del sistema de aplicación de justicia, de los procesos en los tribunales, en las decisiones que tienen que tomar los jueces, retrasa lo que es la demanda de justicia en personas, entidades que pueden ser inocentes, pero están sufriendo los rigores de la aplicación de medidas represivas judiciales, o del otro lado pueden estar retardando la aplicación de una justicia que se reclama porque han sido violados derechos de la parte demandante en este caso. O sea, es conflictivo que un servicio público de esta magnitud quede paralizado por temas de demandas. No quieren decir que sean justas o no, no es lo que estoy juzgando, pero sí de demandas salariales, de condiciones de trabajo, de situaciones de locación, de estructuras del manejo de la burocracia del sistema. Vuelvo y digo, no quiero decir que no sean realmente representativos o que no sean realmente justas. El paro, la huelga debe ser el último de los escalones cuando ya se colma la copa. Y hay que ver en la proporción de el mal que afecta definitivamente situaciones de esta naturaleza. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad. Esto va a entorpecer la demanda de justicia, va a retrasar procesos y se conseguirán esas demandas realmente, si ese es el propósito único y claro y definitivo. Yo digo que pienso yo que hay otros. No me parece juicioso. Yo soy enemigo de las huelgas por hacer huelgas, de los paros por hacer paros. Lo vivo criticando aquí con los médicos, con los casos de los profesores y así por el estilo. Lo hago en este caso también. Porque yo creo que si bien es un mecanismo legítimo, consagrado en el estado de libertad, de democracia que vivimos en el país, no es menos cierto que hay que tomar con pinzas sus efectos. Porque los efectos que provoca un paro, una huelga, en el tiempo y en la realidad pueden ser más perjudiciales que los beneficios que puede dejar sobre el grupo que las provoca.
Ya veremos realmente este tema. Miren, dice la fiscal de distrito, hablando de justicia, la doctora Rosalba Ramos, que está preocupada por el volumen de querellas que están llegando a los estamentos de justicia por casos de difamación e injuria. Habla de 62 casos abiertos en lo que va de este año en 4 meses. Y lo estamos viendo con mucha frecuencia, y lo estamos diciendo con mucha frecuencia, porque muchos ciudadanos están recurriendo a los tribunales, funcionarios de gobierno, ciudadanos comunes, empresarios, porque la ola de difamación en que se han constituido mecanismos mediáticos a través principalmente de las redes sociales, pero en programas de radio, en programas de televisión, a través de medios escritos, está rebosando la copa. Está rebosando la copa de lo que es una buena convivencia. Que hay unos elementos que dicen barbaridades y que son capaces de acusar y decir lo que le da la gana de cualquier cosa porque no ven consecuencias. Y dañan reputaciones, extorsionan generalmente a sus difamados. Y este es el propósito muchas veces de esas difamaciones. La justicia ha actuado en varios casos, y ahí los vemos en los periódicos, y ha impuesto sanciones que no debe convertirse las sanciones y los procesos judiciales en una persecución al libre ejercicio de la libertad de prensa. Eso es otra cosa. Al libre ejercicio del pensamiento, del derecho a la palabra. Eso es otra cosa. Estamos hablando de casos directos de difamación, de injuria, de extorsión, de chantajes que se están proliferando en República Dominicana. Además, hay un grupo de gente que no tiene respeto por nada ni por nadie. Y están provocando una revuelta social en el sentido de que, yo lo he dicho muchas veces, Dios quiera que no ocurra que comience gente a tomarse la ley por sus manos, la justicia por sus manos, y tome decisiones de enfrentar directamente a esos difamadores profesionales, extorsionistas profesionales que están inundando nuestros medios. Es olímpico lo que está pasando, degradante lo que está pasando, perjudicial lo que está pasando. Y no podemos seguir permitiendo que nuestra sociedad se convierta en eso, en un basurero de un grupo que sin conceptos, sin el menor respeto por los demás, están haciendo de la difamación, de la extorsión, de la injuria, una gran industria, a costa precisamente de la honra de los demás. Eso hay que ponerle coto. El Listín Diario, en su editorial de este miércoles, titulado esto es otra cosa. Este es otra cosa, el caso de la difamación. El Listín Diario sí publica en este miércoles un editorial dedicado al tema de los feminicidios que está tomando un auge en República Dominicana que ha motivado alarma en muchos sectores y que estamos viendo qué se puede hacer para evitar que nuestras mujeres sigan siendo víctimas de ese salvajismo
de hombres que porque no son de ellos, no son de nadie. Y las matan de una forma vulgar, grosera, atroz, destruyendo familias, destruyendo hogares, dejando huérfanos, sacudiendo a la sociedad. ¿Qué se puede hacer? Yo no lo sé. Y confieso, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tratar de reducir y de evitar esto que está pasando, deben haber mecanismos. La ministra de Interior, Farideh Raful, habló sobre el tema y dijo que realmente las autoridades han fallado en lograr reducir estos feminicidios. Lo dijo también nuestra vicepresidenta, la señora Raquel Peña. Y es, en cierto modo, un sentido de impotencia ante el luto que provoca en la sociedad estos casos de feminicidios. Entonces, en el Listín Diario publicó un editorial hoy: el Estado falla, las mujeres mueren, así lo titula. Lo quiero compartir con ustedes en la voz de su director, Miguel Franjul. El Estado falla y las mujeres mueren. 30 feminicidios en lo que va de año demuestran dolorosamente que el Estado falla en la prevención y las mujeres siguen muriendo. En un país donde las leyes se violan con frecuencia, prevenir y contener los feminicidios se convierte en una tarea que exige una coordinación mucho más efectiva y un compromiso real del Estado. 30 mujeres asesinadas en lo que va de año son la prueba más cruel de que el sistema no está funcionando. Cuando la ciudadanía deja de temer a la autoridad, la capacidad del Estado para imponer el orden legal y las normas de convivencia se debilita de forma peligrosa. Esto es especialmente grave en la lucha contra la violencia machista, donde cada falla puede costar una vida. Aunque existen protocolos claros para proteger a una mujer que denuncia amenazas de muerte, si el sistema no los aplica con rigor, esa garantía se desvanece. En demasiados casos, la autoridad ha sido incapaz de monitorear a los hombres denunciados ante fiscalías o cuarteles policiales. La respuesta rápida, las sanciones efectivas y la apertura de más centros de acogida y atención a denuncias son mecanismos necesarios, pero siguen siendo insuficientes si no se ejecutan. Cabe preguntarse, ¿las autoridades dan seguimiento activo a los casos de riesgo? ¿Se realizan visitas domiciliarias, acompañamiento a víctimas de tentativa de feminicidio o de violencia de riesgo moderado o alto? ¿Los agresores se sienten realmente vigilados? ¿Las víctimas se sienten protegidas? Cuando la ministra de Interior y Policía admite que el Estado le ha fallado a las mujeres en peligro, el mensaje que envía a los agresores es devastador. Tienen manos libres para abusar y matar. En la misma línea, la vicepresidenta Raquel Peña ha informado que diversas instituciones del Poder Ejecutivo mantienen reuniones desde ayer para analizar nuevas medidas. Sin embargo, el marco de prevención y castigo ya existe. Está claramente definido: recepción de denuncias, acogida a víctimas, manejos de agresores y unidades policiales especializadas. La verdadera falla no es la falta de normativas, sino la falta de rigor en su aplicación. Mientras eso ocurra, 30 feminicidios serán solo el comienzo de una lista que no debería seguir creciendo. Esta es una realidad, señores, pero vamos a ver qué se puede hacer. Cuba sigue en la palestra de la atención ahora en los Estados Unidos, buscando una negociación, un acuerdo para tratar de dar un vuelco a este régimen obsoleto de 60 y tantos años que ha sumido a ese país vecino en la peor de las dictaduras, de la opresión
de la represión, del atraso, del hambre, de la tristeza de un país caribeño, regularmente alegre, de personas pujantes. Hay negociaciones abiertas, Díaz-Canel y su camarilla. Aquí va a haber un baño de sangre si los norteamericanos entran. Se parece a Maduro y mira dónde está Maduro. Dios quiere. Pero eso va a buscarse una solución. Es lo mismo que ha pasado en Venezuela. Venezuela, después de la extracción, en una operación militar perfecta de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que sacaron a Maduro de Caracas y lo colocaron en una cárcel en Nueva York para ser juzgado por una serie de crímenes, está tratando ese gobierno ahora dirigido por Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta, de poder torear la situación y enrumbar a Venezuela por los caminos de la democracia, de las libertades, de la apertura, de las libertades. Vaya palabra. El haber entregado a Alex Saab es una demostración de esa decisión. Está en una cárcel en Miami, extraditado este fin de semana pasado. Un hombre de Maduro, del estrecho círculo de Maduro y del chavismo. Dicen que es un testaferro. Se lo puso en bandeja de plata a los Estados Unidos, ahí está deportado. Hagan con él lo que tengan que hacer. Vaya usted a ver, la violencia en Haití continúa y se esperan acciones. Ya están conformándose un buen volumen de las tropas contra pandillas que van a actuar en Haití o que están actuando en Haití. Ahora son las mismas pandillas que se están matando entre ellos por la supremacía del control de la delincuencia y la anarquía callejera. Y nosotros mirando con mucho cuidado estos desenlaces para evitar nosotros sufrir los embates de esa situación. Esta semana en mi columna del Listín Diario, mi columna semanal, que se llama igual que este programa, Oye País, hablo de lo que es un punto de inflexión entre 1966 y el 2026, 60 años de democracia, con un punto de inflexión justamente en el centro, 1996, cuando se puso en ejecución las reformas constitucionales que dieron un cambio bastante radical al sistema electoral de República Dominicana, todo a propósito de la crisis electoral de 1994 entre el PRD y el Partido Reformista, Peña Gómez y Balaguer, por la declaratoria de fraude electoral. Punto de inflexión y la democracia continúa 60 años en los procesos electorales. Lo analizo con esta columna que se titula de esa misma forma, Inflexión y Democracia. Lo comparto con ustedes. El proceso electoral del 16 de mayo de 1996, hace 30 años, significó el punto de inflexión en el proceso democrático electoral que ha regido República Dominicana a partir de los primeros comicios que siguieron la Guerra Civil de 1965. El proceso electoral democrático de 1966, que siguió al realizado el 20 de diciembre de 1962, el primero luego de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo por 30 años, pero cuyo mandato fue abortado por un golpe de Estado a los 7 meses, el 25 de diciembre de 1963, se ha mantenido cronológicamente por 60 años, hasta la crisis electoral de 1994, zanjada por un pacto que dio paso
a las elecciones de 1996. Fue en 1996, 30 años después de los comicios de 1966 y otros 30 años a este 2026, que se inició la aplicación de una serie de normativas electorales que han regido los últimos 7 comicios presidenciales y otros 7 divididos entre congresuales y municipales. La prohibición de la reelección presidencial inmediata, la doble vuelta, 50% más un voto para ganar en primera ronda, separación de las elecciones presidenciales de las legislativas y municipales, la entrega de fondos públicos para los partidos reconocidos. Fue aprobado el sistema de distribución en una ley 2 años después y una serie de reglas para fortalecer la independencia de la Junta Central Electoral fueron algunas de las enmiendas introducidas a la Constitución en materia electoral. Viendo el paso del tiempo, 60 años después de la apertura institucional a la actualidad, sobrepasando altas y bajas, y 30 años desde el establecimiento de la nueva estructura electoral, hay que concluir en que ha funcionado esta democracia a la dominicana que hoy vivimos. Es por ello, sin embargo, que me mueve a preguntarme y compartir con ustedes. ¿Seguiremos manteniendo una parasitaria actividad que, apoyándose en política y políticos que sangran los recursos públicos con el eufemismo de que hay que sostener económicamente esta democracia, que es muy cara, pero que hay que sostener? Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. No cabe duda de que la situación mundial no solamente afecta las zonas de conflicto o los implicados en el conflicto, sino que genera en cadena situaciones en la economía, principalmente en la desestabilización social, en las políticas, en las geopolíticas, desencadena temas y problemas que se van ampliando. Y el caso de la economía lo vimos cuando la pandemia, lo hemos visto cuando incluso la guerra de Ucrania y Rusia, que era una cosa más concentrada entre dos países aparentemente, aunque afectaba a toda Europa. Lo del Medio Oriente ni se diga, por el impacto que tiene esencialmente en los precios del petróleo, pero también en otras actividades de la vida económica. ¿Cómo impacta eso República Dominicana? ¿Cómo impacta al mundo? ¿Cómo lo ven los organismos internacionales que están todos los días chequeando y cotejando la situación de la economía? Tremendo, tremendo. ¿Qué nos dice Carlos Cuello sobre esto? Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, la ONU, a través de su agencia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, dice que la economía y el comercio mundial se están ralentizando como consecuencia de los problemas geopolíticos, específicamente, como tú ya bien describes, el conflicto de Medio Oriente, ¿no? Sí, que es muy amplio, no es solamente concentrado en dos países, es muy amplio. La agencia prevé
una disminución en el crecimiento, dice que pasaría... El crecimiento mundial. Exacto, de la economía mundial, que pasaría de 2.9 en el año 2025 a 2.6 en el año 2026. Esto como consecuencia del aumento de los precios de la energía, de la perturbación en el transporte, en la logística, claro, ¿no? Los movimientos, los fletes, la dilación, una serie de exacto, y los mismos seguros, sí, porque los riesgos son mayores. Claro. ¿No? La volatilidad de los mercados, que de alguna manera, en un mercado cuando existe una alta volatilidad, los precios... No, y esas altas y bajas, que es peor. Claro. Que tú has dicho muchas veces aquí, Carlos, y me tomo la libertad de repetirlo, lo que tú dices. Si uno ve una situación horizontal y uno puede prever o prepararse para los meses subsiguientes, hasta para los años subsiguientes, pero esas altas y bajas descontrolan todos los procesos, provocan especulaciones, provocan escaseces, una serie de situaciones es peor. Y dificulta la planeación. No hay forma de planificar, porque ¿cómo tú planificas en una volatilidad? Fíjate que en estos últimos programas, en los programas que hemos hecho a lo largo de este año, sobre todo después de febrero, ¿no? Sí, todos los organismos internacionales viven revisando su proyección. Sí. No es que no se hagan proyecciones, se hacen proyecciones, pero con un alto margen de riesgo, ¿no? Sí. De volatilidad, de cambio, ¿no? El otro factor que ellos indican, además de la volatilidad de los mercados, es la búsqueda de activos financieros seguros, ¿no? Estos factores, de alguna manera, afectan lo que son los niveles de demanda de la economía y la inversión. La UNTAC estima que los riesgos geopolíticos se están convirtiendo hoy en día en la principal fuente de inestabilidad de la economía mundial, y estima que el volumen de comercio mundial, que fue de 4.7, creció 4.7 en el año 2025, para este año se prevé, fíjate que ellos hablan de un crecimiento entre 1.5 y 2.5, ni siquiera te dan una cifra. Sí, más... Te dan un margen. Sí, no, y un margen... En esas proyecciones bastante amplio incluso. Pero una reducción de casi a la mitad. Sí, es lo que te digo. De lo que creció el año pasado. Claro, claro. Y ya estamos pasando por ese trayecto. Y no solamente los países emergentes como los nuestros, que uno diría sufren más los embates, los grandes países incluso. Claro. Los países emergentes son los que más se están afectando. Claro, pero los grandes países también lo están sufriendo esa inestabilidad, esas proyecciones, esos planeamientos de crecimiento o de inversiones incluso. Pero la inflación está afectando toda la economía. Eso es así. A todas las economías. Bueno, pero los Estados Unidos, que tú comentabas la semana pasada. Claro, y el acceso también a los mercados se dificulta y si se consigue hay un costo mayor. Claro. Por la incertidumbre. Claro. Eso tiene un costo. Claro. Entonces, aquí lo que se impone, sobre todo, como tú decías, los países emergentes, los países pequeños como nosotros, es monitorear, porque son situaciones que nosotros no podemos controlar y que están afectando a grandes y pequeños. Y tratar de adaptarse a las circunstancias pero coyunturales. Claro. No nos queda de otra. No, sí, no hay de otra. Lo que tú no puedes cambiar, trata de entenderlo. No, y de evitar que se te multiplique en mayores situaciones de crisis. Sí, porque si te coges desprevenido te va a afectar más. Claro, así mismo es. Pero, y es una situación, Carlos, que no se prevé, que tú no puedes decir, sabemos cuándo comenzó, como tú fijabas, bueno, le ponemos desde febrero hacia acá, sabemos cuándo comenzó, no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. No, sobre todo que aquí hay un proceso de negociación donde una de las partes, hay que reconocerlo, lanza mucho ruido. Sí. Porque normalmente cuando se está en un proceso de negociación o de búsqueda de un entendimiento entre dos actores, lo primero que se trata de preservar la confidencialidad. Pero cuando uno de los actores revela, destapa, suelta amenaza. Tanto es así que en esta semana, a finales de la semana pasada, un tuit hizo que el mercado de los precios del petróleo, que venía acomodándose, descendiendo alrededor del $100, de 99, estaba ahí de buena, un tuit lo subió a 103. Una revelación que se dice que le hizo Xi Jinping al presidente Trump. Sí, pero y eso solo es tan volátil
y tan peligroso ese tipo de cosas y tan inestable que mira cómo afecta al mundo. Es por la sensibilidad ya que tiene la situación. Lógico. Entonces, eso también, eso está agregando más incertidumbre, ¿no?, al panorama. Pero que Naciones Unidas, un organismo como la UNTAC de Naciones Unidas y las grandes plataformas de monitoreo de la economía mundial, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, y algunos privados la también. CEPAL, esos grandes, y después de eso los grandes revisores de los riesgos y todo esto, están patas arriba, por así decirlo, en cuanto a los pronósticos que pueden hacer. Sí, lo que se impone en este caso es revisarlo periódicamente. Exacto. Sí. Con más frecuencia que lo habitual. Para tratar de evitar las sorpresas. Claro. La inflación interanual. Bueno, justamente en el caso nuestro ya comienzan a sentirse los efectos, ¿no? Sí. La inflación para el mes de abril llegó a 0.49, casi 0.5. En lo que va del año es la más alta, porque en enero fue 0.40, 0.42 en febrero. Bueno, en marzo, 0.40 en enero, pero en febrero fue 0.03. En marzo fue 0.27 y ahora 0.49. Sí. Óyeme, casi te coge aquí, 2 meses, los primeros 2 meses. La acumulada es de 1.19 para los primeros 4 meses. 1.19. Si lo proyectamos, hablando sobre 1.20 por 4 te da 4.80. Por eso te digo, sobre 4 casi volviendo a los 5. Pero nada garantiza. Está dentro del rango meta, pero... Sí, pero es difícil que tú puedas repetir un mes con 0.03. Es lo que te iba a decir, eso te iba a decir, pero... No son halagüeñas las... Sí, porque fíjate que aquí hay un mes que fue febrero con 0.03. Sí. Ese va a ser difícil que se repita, ¿no? Muy difícil. Lo que todo supone que la inflación, la inflación interanual, según el informe del Banco Central, es 5.11. Por primera vez en muchos meses sobrepasa lo que es el rango superior del rango medio, que es 4%. El objetivo mete 4% con más o menos 1. O sea, por primera vez en mucho tiempo, que recordemos, sobrepasa el rango superior. 5.11, ya el gobernador del Banco Central lo había anticipado, que era muy difícil que se pudiera mantener la inflación dentro del rango meta. Pero hay que seguir echando el pleito, como se dice. Es la tercera parte ya del año. Del año, sí. Está avanzando el quinto mes. Sí. Todavía no se ha definido nada. Esperemos que esta guerra, porque ya la de Ucrania lleva más de 4 años. Más de 4 años, claro que sí. Comenzó en febrero del 2022. Y comenzó y se pensó que iba a ser una guerra de semanas. 2 semanas. Eso fue lo que estimó Rusia. Sí. Sin embargo, mira por dónde va. Sí. Y sin visos de una solución. No. Sin visos de una solución. Mientras tanto, sigue creciendo el empleo informal en República Dominicana. Sí, una declaración del ministro de Trabajo destaca que los trabajadores cotizantes durante el primer trimestre de 26 ascienden a 2.4 millones. 2.442.825, unos 75.968 nuevos trabajadores formales. O sea, el empleo formal estaría creciendo en el primer trimestre de este año en 3.21%. Hablamos de empleo formal, los que están registrados en la Tesorería de la Seguridad Social. Y representan los formales, todavía un 45.8%, casi un 46%, y un 54.2% los informales. Aquí se está en proceso de revisión. La fuerza laboral, hay que destacar, en el caso nuestro, o sea, empleados y desempleados, son 5.4 millones de dominicanos. Aquí hay que destacar, está en proceso de revisión ahora la ley de la seguridad social, que hay muchos empleados que no están registrados en la tesorería de la seguridad social. Así es. Una de las características principales del empleo informal es la inestabilidad y la cobertura de la seguridad social. Correcto. Entonces, si de estos empleos que no están registrados en la tesorería social, que muchos de ellos tienen cierta estabilidad
por los servicios que ofrecen, ¿no? Pero que lo ofrecen en condiciones independientes, que no dependen de un patrón, un empleador, que es el que tiene registro en la Tesorería de la Seguridad Social, ¿no? Claro. Pero que muchos de ellos tienen margen y hasta lo harían. Entonces, en las modificaciones de la ley y en la, qué sé yo, como una manera de captar nuevos adherentes a lo que es la seguridad social, debería dejarse una brecha para que espontáneamente, como tú abres una cuenta de ahorro, puedas abrir tu cuenta para fines de retiro, ¿no? Sí, que debía ser. Claro. Que debía ser. Además, eso da una mayor oportunidad y diversidad de operación, y no te sientes sujeto y atado a una obligatoriedad que entonces provoca muchas veces no lo hago. Claro. Sí. Claro, eso, como te digo, en la próxima modificación de la ley que está en el Congreso, está en eso, sí. deberían contemplarlo. Sí. Porque te digo aquí hay mucha gente que está trabajando, está claro. considerada en el mercado informal. El servicio doméstico, por ejemplo, es el mercado informal. Y el servicio de la gente que desarrolla en un taller, eso es el mercado informal. Sí. Pero también hay peluqueros, hay estilistas, hay una diversidad de... toda esa gente que está en los lavaderos, en los detailers. No, claro. No, eso no son empleados. No. Ellos se les pagan por ajuste, ustedes lavó tanto carro, ustedes traigan un tiquecito. Así es. Incluso hay muchos trabajos que son tan informales que tú cobras por la propina. Sí. Que la gente gana por la propina. Sí. Ni siquiera el establecimiento o el negocio le tiene un salario. Entonces hay que buscar mecanismos, porque es una protección para el propio trabajador incluso. Sí, la ley permite que tú haga aportes adicionales, pero el que ya está... El que ya está formalizado. Exacto. Si tú no estás formalizado, no tienes esa posibilidad. No. Eso es así. Carlos, y la DGI y su plataforma digital ha tenido que posponer, precisamente por el caso de las pymes principalmente, ha tenido que posponer por 6 meses, que entraba en mayo 15. Es la última posposición que se había hecho, se pospone por 6 meses más. Sí, el director general de Impuestos Internos decía que hay que buscar la manera de simplificar el pago de la responsabilidad tributaria como una manera de facilitarle a la pyme el cumplimiento con sus obligaciones. Incluso él hablaba de revisar el pago simplificado, el régimen simplificado de tributación, ¿no? Pero lo cierto es que en el caso de la factura electrónica, comentábamos las semanas atrás, se pospuso. Tú y yo decíamos que va a ser difícil que se pueda implementar porque eso impondría una serie de costos burocráticos, sobre todo a la micro y pequeña empresa, ¿no? En este caso, hay una fuente de tributación que hasta ahora está como en un limbo jurídico, incluso la ley misma no es muy precisa porque son cambios de la economía, sobre todo con los avances de la tecnología, y son las plataformas digitales. Tú rentas a través de Airbnb y no hay un agente de retención, no se está cobrando ese impuesto. Sí. Entonces, cuando tú lo haces a través de un hotel, que es una institución formal, ahí está obligatorio, entrar dentro de la facturación regular. Tú utilizas para la comunicación, por ejemplo, para la publicidad, tú usas Facebook, usas Netflix, usas cualquiera de esas plataformas, ¿no? Y obviamente que eso tú no tienes aquí un mecanismo para cobrar el impuesto por ese ingreso que genera esa actividad. Claro. Pero también yo creo que el sistema tributario de República Dominicana, yo que soy un microempresario, por así decirlo, porque tengo una compañía y tributo, y yo creo que es muy complicado. Y al complicarlo, incluso desanima, para ponerlo, desanima a cualquiera. Así pues, yo no me meten en eso, pues no pago nada y después, o sea, es una irresponsabilidad. No estoy justificando esa irresponsabilidad, lo que estoy es diciendo que eso está provocando muchas veces eso, y no es un tema ni de esta administración tributaria, ni de este gobierno, es un asunto que ha sido así toda la vida. Entonces, esa complicación, aquí hay que pagar como 10 impuestos en un mes.
Y entonces es complejo, es difícil. Y si se te fue una coma porque es una empleada que está pasando la cosa, ahí viene el problema. O sea, es muy complicado. Es muy complicado. Se lo ponen difícil a la gente y eso desincentiva y te da hasta una justificación para no hacerlo. Es malo decirlo, porque tú me dirías, Carlos, con mucha razón, no, tú eres que tienes que hacer tu cosa bien hecha, claro, y tienes que cumplir. Claro. Pero una cosa trae la otra. Incluso el uso mismo de la plataforma, como tú bien destacas, por cualquier cosita, sí, te rechaza. Sí. Así es. O sea, la plataforma facilita, en lugar a dudas. Sí. Pero tú tienes que buscar. A veces no son amigables porque una cosita, cualquier cosita que no te cae en este cuadrito, no puedes llenar esto porque nada más te coge tantas palabras y si te sale de ahí no puedes. O sea, hay una serie de cosas que no es amigable en un momento determinado, como se dice, no es friendly. Claro. Entonces eso da una justificación, que no es justificación dentro de lo que es tu responsabilidad, pero es la realidad. Sí, en el caso de los couriers, por ejemplo, ya tú vas a cualquier courier, que aquí han proliferado los servicios de courier, y ellos te facturan. Sí. Ahí mismo te cobran el ITV. Sí, porque se han organizado más en eso por los volúmenes que manejan de operaciones cotidianas. Sí, ellos hacen de agentes de retención. Sí. O sea, tú pides un artículo a Amazon, ese artículo te cuesta, qué sé yo, $20, se convierte en pesos. Incluso tiene la ventaja de que te dan una factura fiscal. Sí, te la dan. Incluso ellos te piden... tienen la factura de este producto, o sea, porque muchas veces esas plataformas internacionales te mandan una factura también, si tú se la solicitas. Entonces, sí, pero cuando tú necesitas el comprobante fiscal para fines de registro, ahí ya ellos te lo dan. Lo que te quiero decir, pues muchas veces incluso te la piden, mande la factura, no, está ahí. Entonces no lo necesitan, pero eso indica que hay un sentido de organización, claro, de los procesos. Claro. Y eso es bueno. Sí, porque toda esta fuente de ingresos, todas estas nuevas actividades de la economía, en principio no están, muchas de ellas, no están contribuyendo, están generando renta en la economía, pero no le está llegando al fisco. No necesariamente, no. Impuestos. Claro. Entonces te van desplazando a otras actividades. Por ejemplo, la publicidad que está grabada. Pero cuando tú contratas una publicidad con una de esas plataformas, o el caso de mismo que estamos hablando de la renta corta versus el hotel, sí, entonces aparte que estás compitiendo de manera desleal, sí, con sectores formales de la economía, tampoco estás contribuyendo al fisco. No, el fisco está dejando de recibir esos ingresos, claro, ¿no? Por el nivel de informalidad. Informalidad hasta cierto punto, porque la plataforma sí sabe a quién le está dando el servicio. Sí, pues no tiene el mecanismo para el cobro. Claro, el hecho de que la plataforma esté en un paraíso fiscal no significa que no se esté llevando a cabo una operación que amerita ser grabada. Y que está registrada. Claro. O sea, porque tiene un registro. Claro. Es así. Pero es complejo. Yo creo definitivamente... Son de los nuevos retos de la... Con los cambios en la economía. Pues yo creo definitivamente que también tienen que hacerla más amigable para motivar a la gente también a no tener una justificación personal para tratar de, o para evadir, no evadir el impuesto, sino su responsabilidad de declarar y de pagar. Sí, la plataforma podría, en este caso, estar en la obligación de contribuir con la DGI, pero en realidad quien debe generar el compromiso de pago, la retención, es el que da el servicio. Lógico, claro. O sea, porque la plataforma lo único que hace es ubicarte al cliente. Pero cuando tú das el servicio, tú eres el que tienes que convertirte en agente de retención. Claro, pero también hay un problema en esto, y es que muchas veces, como vuelvo y digo, no es amigable, y entonces viene el problema de que si una gente entra en falta, te sacan del sistema, por ejemplo, no puedes manejarte, entonces tú buscas la informalidad porque tú no vas a dejar de operar. Claro. O sea, es complejo. Yo creo que hay que verlo dentro de lo correcto, dentro de lo legal, pero también dentro de lo razonablemente lógico, claro, para hacerlo efectivo. Claro. Pero es un reto permanente. Hoy estamos hablando de esta actividad. Mañana, sabe Dios qué otras actividades surgen, ¿no?
como está pasando con esto. Totalmente, es lo que tú dices, es un reto. La economía es dinámica. Es un reto y todos los días vamos a tener nuevos mecanismos. Claro, el mercado laboral, las operaciones cambiarias también, las transacciones financieras, igual con la criptomoneda. Que esa es otra situación. No, hay muchas situaciones. Gracias, don Carlos, bueno. Gracias por este conversatorio. Qué buen conversatorio, señores, sobre el tema de la economía. Uno aprende, porque yo le suelto cosas a Carlos, a veces me dice, no es así como tú dices, y él me lo dice en una forma elegante, porque él es un hombre educado y elegante, pero aprendemos todos. Por eso es bueno tener profesionales de su talla conversando sobre estos temas, a veces tan complejos de la economía. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión, en otra emisión de Oye País. Pasen un feliz resto de la noche.